La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G 85 5G. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Yamandu Orsi y Álvaro Delgado se disputarán la presidencia de la República en la segunda vuelta prevista para el 24 de noviembre, luego de que ninguno de los dos partidos alcanzara la mayoría planteada por la Constitución de la República. Según los últimos datos disponibles por parte de la Corte Electoral, el Frente Amplio alcanzó el 43,94% del total de votos emitidos, el Partido Nacional 26,77%, el Partido Colorado 16,03%, Identidad Soberana 2,69%, asegurando 2 diputados, Cabildo Abierto, con una bajada notable entre la primera elección y la segunda, ahora 2,45%, y el Partido Independiente 1,71%. Mejora su elección con respecto a 5 años atrás, pero no logra el objetivo de alcanzar el Senado o una segunda banca en diputados. Además, la elección del domingo también dejó en claro que fracasaron ambas propuestas de reforma de la Constitución de la República. No habrá allanamientos nocturnos en domicilios y tampoco se reformará la seguridad social, tal cual estaba previsto y estaba en debate. En la jornada del domingo, el candidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, habló de el tiempo que viene ahora en búsqueda de la segunda vuelta electoral. Es un momento de alegría, es un momento de profunda alegría y es también tiempo de cambio, tiempo de esperanza. Hoy ganó el pueblo uruguayo, hoy está triunfando la esperanza y ustedes están acá para demostrarlo. Nos espera un tiempo en el que acercarnos es imperioso, donde la unión de los orientales es imprescindible. Por su parte, Álvaro Delgado se refirió a la coalición de gobierno. Y la coalición es el proyecto político más votado en el país. En octubre del 2019, en noviembre del 2019, en la LUC, que la gente se expresó y ratificó el rumbo de esta coalición de gobierno. Y hace un rato que nuevamente la gente le dio a esta coalición la mayoría y la responsabilidad de seguir gobernando el Uruguay, Así las cosas, estos dos candidatos se enfrentarán, como decíamos, en la segunda vuelta electoral del 24 de noviembre. En la noche había un estado de ánimo en la sede del Frente Amplio. Ayer Orsi lo decía en Telemundo, la barra esperaba más, eso no se alcanzó y había cierto desánimo. Como decíamos ayer cuando arrancábamos el programa, al Frente Amplio la noche le cayó mal, pero la madrugada le cayó mucho mejor, porque en la madrugada y en función de los datos que se fueron acumulando, llegó al senador número 16 en la Cámara de Senadores. Lo llamativo de la próxima legislatura, y aun cuando faltan votos observados por escrutar, es que ningún partido tendrá mayoría en la Cámara de Diputados, lo que hablará de una conformación muy particular que tendremos en el país a partir del 15 de febrero próximo. Debatimos sobre esto en esta jornada aquí en Otra Mañana, como siempre recordándoles que lo abrimos con un café del Palacio del Café. Ustedes lo pueden tener en cualquiera de sus 8 sucursales y como recomendamos siempre, su sede central en Uruguay 1188. Des el gusto y tome un buen café. El Palacio del Café. Uruguay 1188. Más clásico que ese jingle no se encuentra. De veras, sí. Realmente. Bueno, a ver, Selva, tu primera opinión con respecto a lo que ocurrió el domingo. Bueno, mi primera opinión. Antes de dar la opinión, quiero resaltar lo que fue el clima de trabajo entre todos los delegados de los distintos partidos. Tengo que decir que, de verdad, nos llevamos todos súper bien. Yo era delegada general por el Frente Amplio, intercambié y estuvimos con los compañeros del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, del Partido Colorado, etcétera, y la verdad
un clima de magnífica relación que la quiero destacar porque eso también marca el Uruguay que queremos. No queremos el Uruguay de la grieta ni el Uruguay de la confrontación. Con eso no se construye país. Por eso voy a decir también que el discurso de Delgado, que fue demasiado efusivo y entusiasta el día de la noche, cuando dijo acá está el Uruguay, como si eso fuera el Uruguay, no, ahí está una parte del Uruguay, el Uruguay somos todos. Pero además lo vi muy exultante esa noche, incluso escuché no solamente a Orsi en Telemundo, sino también a Delgado que estuvo en Canal 10, y creo que no tomó dimensión de que es muy difícil gobernar con una Cámara de Senadores cuya mayoría es del partido contrario. Creo que no tomó dimensión de la importancia que tiene el Senado en todas las políticas estatales, ¿no? Que tienen que ver con el Ejecutivo, por decir algo, las venias, los embajadores, la política exterior. El Senado cumple una función, ascensos militares, etcétera. Entonces, me da la sensación de que del discurso de Delgado fue demasiado exultante para mi gusto. Y no estoy segura, de verdad lo digo, aunque yo creo también, yo pensaba que íbamos a votar mejor. Yo estoy dentro de esa masa de gente que estaba un poquito preocupada porque yo pensé que íbamos a llegar al 46%, 47%. Y bueno, llegamos al 44%. De todas maneras, me parece que es importante razonar hacia adelante y pensar, ¿qué nos espera en realidad? Nos espera, bueno, un programa que sí ya sabemos cuál es porque está presente, que es el del Frente Amplio, un programa que recién estaba escuchando la entrevista con Agustín Iturralde, la tuya, a quien saludo porque lo aprecio mucho y considero que es una persona muy inteligente, pero que realmente están haciendo un programa para hacer un compromiso, están tratando de mezclar programas que no son exactamente iguales, y bueno, y nos espera además una fórmula que en mi opinión es una fórmula bastante compleja de llevar. Es decir, yo ya lo he dicho esto, o sea, yo no creo, muchas veces hablamos en estos micrófonos de la credibilidad y la confianza en los políticos. Por ejemplo, no creo en las campañas engañosas. La publicidad engañosa que hizo a último momento Ojeda, de verdad, donde tuvo que salir Mirraji a decir que esos datos, que ellos no hacían proyección de elecciones, y él hacía la proyección, último momento, estoy a 3 puntos del internet, último momento, las encuestas nos dan, etcétera. Yo creo en la publicidad, y además te voy a decir más, Graciano. No nos metamos con la publicidad. En las reglas, vamos perdiendo. No, y aun Chaín lo sabe, entre las reglas de la publicidad está precisamente condenar la publicidad engañosa. Nosotros tenemos una comisión reguladora de la publicidad. Me extraña que me preguntes eso una persona tan sapiente como Graciano. No sé si acordaron pero bueno, un cuento, después te hago un cuento de los periodistas. Pero de verdad que una persona que hace publicidad engañosa para intentar confundir al elector y tratar de ganar, me parece que es vituperable, lo voy a decir. Y le fue muy mal, porque hasta le ganó Pedro Bordaberry, ni siquiera fue la lista más votada, ¿no? Pero pasando por eso, otra persona que hace un año que está en el Partido Nacional y que canta loas al Partido Nacional como si ella fuera la protagonista de los logros de este gobierno y que sus archivos no la resisten porque un año atrás, antes, dijo de todo, pero de todo, de Delgado, de la calle, del gobierno, es decir, todo era crítica hacia el gobierno. Yo me pregunto, ¿qué es creíble? ¿A quién creo yo? ¿A la Ripoll de antes o a la Ripoll que oportunistamente eligen y es abucheada en la elección como vicepresidenta? Me pregunto eso, porque eso es lo que va a tener que decidir el elector, ¿no? Hacia noviembre. Vamos a ir por partes. Para responder algo que planteaba recién Selva, que comentábamos en el programa aquí hoy y también ayer, hay una columna muy interesante de Martín Aguirre en El País, que viene a responder una parte, por supuesto, desde la óptica de Martín, que sabemos que es filoso. Desde la óptica de Martín, exacto. Pero dice, hay una duda que nos carcome desde hace años. ¿Por qué en el Frente Amplio creen que estar hablando todo el tiempo de ganar en primera vuelta o de mayoría parlamentaria es una cosa positiva? Llega a resultar irritante, casi baboso, para cualquiera que no se ha nacido o criado en un comité de base. Y lo que tomo en particular de esta frase es esto, que dice, y se ponen ellos solos una vara tan alta que les termina jugando en contra de manera innecesaria.
De ahí el estado de ánimo que tenían y cómo se contrapone eso con los resultados que ocurrieron luego sobre las 8:30. Graciano. Sí, pero eso forma parte del clima que se va creando antes de la elección, pensando que esa ola triunfalista, esa ola de optimismo, que vamos a ganar en primera vuelta, bla, 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 va a funcionar en la realidad. Ignorando que el comportamiento humano no se basa solamente en un fenómeno de imitación. También hay gente que hace lo que le parece con su propia cabeza. Y a propósito de este tema, lo pensaba decir quizá más adelante, pero quizá viene a cuento ahora. Las encuestas son un gran protagonista de las campañas electorales, ¿no? Es decir, todos los partidos, los candidatos, la opinión pública, los periodistas, nosotros nos guiamos porque confiamos en que hay un trabajo serio, responsable, profesional detrás de todo eso y suministran elementos que permiten tomar acciones, el que va perdiendo a ver dónde está fallando, el que va ganando consolidar su posición, etcétera. Bueno, el uso que habitualmente se le da a un instrumento que es confiable, en el cual todos creemos. Y esta vez estuvieron muy cerca. Y siempre están cerca con una excepción. Una excepción que se confirma elección tras elección desde que por lo menos las encuestas de un modo profesional, sobre todo después del 84 para acá, se realizan. Y ese desvío, que yo pienso que no es de mala fe, voy a aclarar esto, pienso que no es de mala fe, pienso que responde a un trabajo profesional, pero hay una desviación en todas las encuestas, desde que yo las sigo con atención, con relación a la intención de voto al Partido Nacional. Invariablemente, mientras aciertan con todos los actores, hasta en el decimal aciertan, lo cual confirma que es un trabajo muy bien hecho, pero sin embargo con el Partido Nacional siempre se agarran por 4 o 5 puntos, invariablemente. Y como digo que pienso que es una cosa que no está hecha adrede, estoy convencido que es lo que da la encuesta, al ser tan continuado en el tiempo, al ser tan constante en el mismo sentido permanentemente, alguien lo tiene que estudiar desde el punto de vista profesional. Quedas encargado de eso. No, pero es es tu misión de ahora en adelante. No tengo esa percepción para nada. Estiman la votación del No tengo esa percepción para nada. Bueno, pero te estoy mostrando los números, no ni siquiera los números. Bueno, te estoy mostrando una realidad. Los números, me estás hablando de toda una época en que siempre fue igual. Sí, basta comprobar, están todos los archivos. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Hay seguramente una razón sociológica, técnica, profesional que explica ese desvío. Porque no puede ser que si le embocan con todo el mundo al decimal, le erran con uno solo. Y yo pienso que sí que hay una explicación. Ahora, una explicación de la reticencia de un sector de la sociedad uruguaya, que generalmente son votantes del Partido Nacional, una reticencia natural de, esto es un asunto privado. No digo mi voto. Bueno, déjame redondear la idea. Entonces, una reticencia natural, el voto es una cosa personal, es un tema de mi conciencia, usted por más encuestador que sea, es un tema mío, no le voy a decir nada. Entonces, ¿sabe qué? No sé a quién voy a votar, estoy indeciso, no sé. Entonces pone indeciso. O sea, está bien, ponen indeciso, está perfecto, es lo que tienen que hacer. Porque no pueden suponer algo que el votante no le dice. Entonces, si es tan continuado en el tiempo y hay un sesgo, ese sesgo tiene que estudiarse. Tiene que decir, mire señor, vamos a decir la verdad, nos pasa esto. Hace 5 elecciones que siempre le erramos en el Partido Nacional por 5 puntos. Algo está pasando. Nosotros no lo hacemos adrede. Es la gente que nos contesta y yo creo que es así. Repito, no adjudico a una mala intención. Entonces, si algo está fallando, ya hay evidencia suficiente como para, corregir esa desviación. ¿Verdad? Hay una palabra técnica que se utiliza para ajustar cuando un resultado es muy llamativo y se pondera. Se pondera. Acá hay una cosa rara. Siempre me equivoco por al mismo lado. Voy a corregir porque estoy dando una información de uso público respecto de la cual después los demás toman decisiones. Hay gente que pone plata, hay gente que paga, hay gente que invierte después dinero en publicidad, en función. Hay gente que compra. Entonces, pero yo estoy hablando de la gente que actúa de buena fe. Yo estoy hablando de la gente profesional seria. No hablo de los que hacen otras cosas. Entonces simplemente quería decir eso. Yo creo que todos acertaron, creo que todos tuvimos elementos de juicio como para hacernos una composición del lugar. Yo, en lo personal, ya saben, porque los oyentes que nos acompañan desde hace unos cuantos meses saben que yo siempre dije que acá la elección era, en primer lugar, a favor o en contra del gobierno. Y que si el gobierno tenía un índice de aprobación tan alto como todas las encuestas, las mismas encuestas profesionales a que yo hacía alusión, lo dan,
era muy probable que hubiera un voto de ratificación al gobierno. Lo sigo pensando, los hechos me dieron la razón. Sin embargo, bueno, todavía hay gente que eso lo toma con pinzas y está muy bien que lo haga, pero simplemente quería poner ese tema arriba de la mesa porque invariablemente ocurre elección tras elección. Álvaro. Yo agrego un punto más a lo que dice Graciano, que no es menor, y es que las encuestas también sobreestimaron la participación del Frente Amplio. O sea, las encuestas estaban 44, 2 puntos arriba o 3 puntos arriba, había encuestas que estaban en 47, había encuestas que estaban en 46. No sé cuánto ciudadana, usina ciudadana y todo eso. Bueno, sí, yo hago de los profesionales en serio. Pero... para que son profesionales, son bueno, universitarios. está perfecto, yo digo lo que pienso yo. Pero ¿qué pasa con esto? Esto pasa con que el sesgo va para los dos lados. Sí. Yo creo que el sesgo implica una actitud más vergonzante del votante de coalición y una actitud... ¿Por qué vergonzante? Reticente. Hay una actitud vergonzante del votante de coalición que tiene que ver con un entorno cultural, entorno cultural que temerosa, ha sido que ha sido una constante del país a partir de la generación del 45 y que ha ido creciendo despacito y que se terminó de matrizar con de alguna manera lo que podemos llamar el martirologio de la izquierda en el periodo de la dictadura, es un buen punto, que significó para mí, yo creo que toda la clave del comportamiento electoral uruguayo post-85 está ahí. La persecución que sufrió la izquierda en la dictadura significó, por un lado, hechos trágicos, horribles para el país, para toda la sociedad, y por otro lado también una especie de aval cultural, ideológico y emocional que tiene la izquierda y que no tienen ya los partidos tradicionales. Hay que entender los partidos fundacionales, vamos a decir mejor. Entonces, esa situación hace que el votante que opta por la continuidad del gobierno sea reticente en decirlo. Lo he vivido. Yo estoy en el ambiente cultural y te imaginarás que la gente del ambiente cultural que vota la coalición republicana, yo soy de los pocos que lo dice abiertamente y que discute con quien quiera. ¿No pero te cancelaron en general, todavía, no? Yo no les doy bola si me cancelan, pero el tema es que si estás hablando de persecución, no te olvides. La cancelación estás hablando de persecución. De la cancelación es una picardía tuya. Mucha gente del ambiente cultural que tiene literalmente pánico de decir yo voto a la coalición republicana. Entonces se mantiene en un silencio en las reuniones de pares, porque ¿dónde se define el voto? Se definen los pares. Acá hablamos con Pitaluga, charlamos cuando llegamos, decir, che, yo voy a votar esto. En las reuniones de pares hay un silencio sepulcral de la gente que está de acuerdo con el gobierno y entonces por miedo a y eso que contás se da al revés en el interior. En el interior hay gente que tiene miedo de opinar que va a votar al frente porque sabe que va a tener repercusiones negativas en su trabajo. Es exactamente al revés en el interior. No sé si estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. No sé si repercusiones negativas en su trabajo, si no hay un poco de exageración en eso, pero sí conozco el interior y lo sé de primera mano que claro, a nivel social se da una sanción moral. Entonces ese es un punto sobre el que hay que trabajar, y yo creo que, y ahora vamos a un tema que sé que le gusta mucho a Graciano, porque he estado muy de acuerdo con Graciano y hemos sido solitarios en nuestra posición. Creo que es el momento de colgar el sobre todo y el poncho blanco y optar por la construcción de un lema coalición republicana que sea realmente sólido desde el punto de vista emocional. Nosotros, los partidos fundacionales y los partidos menores que están en la coalición republicana no logran impactar en la emoción de la gente como sí logra el Frente. Yo vi una cosa sorprendente en esta elección.
Para mí fue sorprendente el mensaje, primero de Pepe Vázquez, hablándole a su nieta, diciendo vos tenés que votar el Frente porque el Frente es el que está... Y después el mensaje hiper sorprendente del expresidente Mujica, hablando poco menos que desde el más allá, diciendo que había que salir del pozo. O sea, el pedal frente a lo que yo considero que fue y que sigue siendo un candidato débil del Frente Amplio, digámoslo, el Yamandu Orsi es un candidato débil desde el punto Peor que Daniel Martínez. Peor, infinitamente peor. Frente a eso, el Frente aprieta un pedal emocional que demuestra ser sumamente rendidor en votos. Sí, señor. Apoyo eso y agrego un elemento más. Me permití agregar un elemento más porque va en la línea de lo que dice él, pero señalándolo desde el otro lado. Del otro lado también hay latente un factor emotivo muy poderoso. Del lado de coalición. Sí, del lado de la gente que cree en la libertad y en la democracia. Otro candidato más débil todavía que Yamandu Orsi. Pero, a ver... Para no nombrar a la vice. Voy por otro lado. Si el relacionamiento se va a ella también. Claro, no, simplemente que... La idea es que no se interrumpan, puedan dialogar, pero no interrumpirse. Pero sí, porque si no redondeamos la idea. Es que vos ya hablaste. Bueno, está bien, habla vos. No, habla. Lo interesante es que yo te pido que redondees la idea. ¿Sabes lo que pasa? Cuando, digamos, en cualquier conversación, en la radio, en cualquier lugar, uno entra en un intercambio y digamos, siente que ese intercambio lo enriquece a uno, al otro y sobre todo a los oyentes, porque acá estamos en un programa de radio, no estamos en una conversación de boliche donde nos escuchamos solamente entre nosotros. Entonces yo quería agregar al elemento que dice Álvaro, que estoy de acuerdo, la carencia o la timidez, por no decir una palabra más grave, por no decir una cosa más grave, de quienes realmente también tienen un factor emocional para poner arriba de la mesa, y es su defensa a ultranza de la libertad y la democracia en todas las circunstancias y en todos los lugares. Y lo digo porque quienes hacen esos mensajes plañideros, ¿no? Son favorables de la dictadura cubana. Son favorables a cuánto sistema corrupto y liberticida ha habido en el mundo del año 45 para acá. Entonces, ese factor emocional simplemente no se pone arriba de la mesa porque dice, mirá, este facho con lo que viene. Bueno, mirá este tipo viene a hablar de Cuba, viene a hablar de no sé cuánto. Nos estamos yendo del tema. Estamos en el tema. Nos estamos yendo del tema. En el tema. Este es el tema. El tema es el apoyo a las dictaduras. Permiso. Y la doble cara de la democracia. Vamos a volver a la elección local. Quiero recordarle a Graciano que la dictadura en Uruguay fue complementada no solo por los militares, sino por participantes del Partido Colorado y del Partido Nacional que compartieron la famosa asamblea de la dictadura militar en este país. No vas a encontrar un izquierdista que haya estado compartiendo. Los comunicados 4 y 7 que apoyó el Partido Comunista. Disculpame. El Partido Comunista todavía no estaba la dictadura. Perdón, disculpame. Acá no podés negar lo que existió. No podés negar lo que existió. Selva. 2.442.303 uruguayos votaron el domingo. No vamos a hablar del 70, ni vamos a hablar de Cuba, ni de Venezuela, porque no es el objeto del debate. Estoy de acuerdo. El objeto del debate es lo que pasó el domingo. Podemos incluir algunas cosas, pero no es el centro del debate ni Venezuela, ni Cuba, ni en los comunicados 4 y 7. No venía cuento, lo traes vos. Pero lo que pasa es que si no pongo el límite aquí en el debate, terminamos hablando del consenso de Washington. Entonces, no tiene objeto. Está perfecto. Vamos a debatir lo que ocurrió el domingo, teniendo en cuenta que nada más y nada menos conformamos el Parlamento que vamos a tener por los próximos 5 años. Selva. Vuelvo entonces a lo que pasó el domingo, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que se viene, a mí me interesa lo que se viene, si va a haber una campaña entre la elección de dos parejas, diríamos, de personas, una es Carolina Cose y Orsi y otra es Valeria Ripoll y Delgado, que en realidad son los que efectivamente van a dirigir este país durante 5 años. Entonces, ¿ante qué se enfrenta el elector? No se enfrenta ya a que su partido consiga una banca en el Senado o en diputados, que eso es un poco lo que se dirimía en esta primera etapa, ¿no? Es decir, qué representatividad iba a haber en el Parlamento, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, y con la sorpresa de que Salle llega con 2 personajes, 2 diputados, porque es una sorpresa realmente que
llega al Parlamento con 2 diputados, que también es una expresión, porque Salle es casi un antisistema, también es una expresión de bronca, digamos, de determinado sector de gente. Pensemos que tuvo, creo que 65.000 votos, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, del otro lado tenemos, yo vuelvo a repetir, si Orsi le parece débil a Unchaín, a mí me parece mucho más débil, e incluso en su gestión, el propio Delgado. Es decir, yo tengo esa percepción, pero más débil aún y menos creíble me parece Valeria Ripoll, que ni siquiera en su lista gana la diputación. Si esta fórmula no ganara, ella ni siquiera entra al Parlamento, porque su lista no llega a tener los votos para ser diputada. Es decir, ella no es una persona acompañada. En su momento no lo fue por personas del Partido Nacional, y yo confío en que algunas personas se den cuenta de que no se puede votar a cualquiera, porque no se puede elegir para hacer un ensayo a personas que no tienen experiencia de gestión. Todas las otras personas, las otras 3 personas, incluido Delgado, tienen por lo menos experiencia de gestión pública. Tienen atrás un título universitario y en algunos casos, bueno, en el caso de Orsi es docente, es profesor, pero tiene gestión de 4 periodos en la Intendencia de Canelones, de la cual se va cuando renuncia con el 70% de apoyo. Es decir, que nosotros cuando vamos, pienso yo, el elector se va a enfrentar a esta nueva etapa, que es una nueva etapa muy corta, tiene que saber, primero, que no solamente está votando por un programa, sino también que está votando por personas. Y ahí es donde yo hago énfasis en lo que hay atrás. Es decir, la confianza que merece la gente de quien va a elegir va a ser una persona coherente en el sentido que va a tener experiencia de gestión, que ha demostrado que su gestión ha sido buena y que por lo tanto, bueno, es una garantía. A mí, te digo la verdad, Unchaín, los grandes, estamos en medio de tú lo sabes mejor que yo, de la famosa sociedad líquida, ¿no? Y en medio de la sociedad líquida, los grandes liderazgos de personas que hacen discursos brillantes, etc., han desaparecido, pero no solo acá, en el mundo, no estoy hablando solo del Uruguay. Entonces, efectivamente, ninguno de los 2 candidatos es los líderes que hemos tenido antaño, ni Delgado, ni Orsi, obviamente. Delgado no es Lacalle, por ejemplo, ¿no? Es decir, es obvio que no es. Entonces, él mismo en un spot que él mismo produce se declara a sí mismo como una persona que no entusiasma, que no es el líder que todos esperan, etcétera. O sea, él lo reconoce. Entonces, a mí me parece que ese tema de ser débil o ser fuerte va mucho también en torno al momento en que está viviendo la sociedad uruguaya, que es un momento, repito lo de la sociedad líquida, porque es un momento de fluctuación, un momento donde el pragmatismo importa más, donde importa más el individuo que lo colectivo, y ese fenómeno sin duda afecta sobre todo a los jóvenes. Uh-huh. Yo lo he vivido, lo vivo incluso con mis nietos, ¿no? Y me preocupa, no digo que no me preocupe. El mensaje ese que dio Álvaro Delgado, que tal vez fue un poco llamativo en el final de la campaña, igualmente logra casi salvar el 100% de los votos del Partido Nacional. Un poquito menos, ¿no? Entonces, un punto y algo menos. 1.85 perdió. Entonces, perdió 52.000 votos, 1.85. Puede impactar en lo que puede ser el desgaste natural que tiene cualquiera. Entonces, no me parece que haya sido o redondeado una mala campaña en última instancia. ¿Graciano? No, simplemente un apunte con relación a alguna cosa que decía Selva, que complementaria nomás. Yo creo que hay una estabilidad interesante y destacable en el electorado uruguayo. Cuando uno mira las tendencias electorales, y ahora sí dejo de lado las encuestas, sino los resultados reales, ¿no? Uno más o menos ve una estabilidad y ve una permanencia en el tiempo bastante prolongada. Es decir, cuando la sociedad uruguaya toma un camino, no lo hace, digamos, empezando un zigzag. Toma un camino y lo recorre un tiempo. Eso es muy palpable desde el año 84 para acá. Es decir, cuando el Uruguay deja atrás la dictadura, en una salida, en fin, que dejó mucho sabor amargo a mucha gente, me incluyo. Pero bueno, salida al fin, fue el comienzo de la democracia. A partir de ese momento, el Uruguay recorrió con una alternancia, ganó Sanguinetti, ganó Lacalle, volvió a ganar el Partido Colorado, pero más o menos dentro de ciertos parámetros.
Es decir, no hubo un cambio abrupto. El Frente Amplio fue creciendo elección tras elección, pero no fue un salto dramático. Quizás el ingreso de Tabaré Vázquez le dio ese factor emocional o esa enjundia que hasta ese momento no tenía el Frente Amplio, que era más bien un partido de gente del IE, de la academia, en fin, con un apoyo en la clase media y en algunos en los sindicatos. Pero el ingreso de las personas con más carisma personal le dio ese impulso. Pero salvando eso, que fue un salto, ahí sí que, digamos, saltó el Frente Amplio y los hechos lo demuestran, hubo una estabilidad. Es decir, la sociedad uruguaya votó 3 veces seguidas el Frente Amplio, por encima de cosas que eran criticables, de la gestión del gobierno, en fin, cosas que no estaban claras, que dejaron mucho sabor amargo, pero lo votó igual. Es decir, las sociedades no hacen zigzag, las sociedades no van para atrás y para adelante elección tras elección. Esta elección lo volvió a demostrar. La sociedad uruguaya. Sí, la sociedad uruguaya. Porque Argentina está pensando exactamente bueno, sí, pero Argentina va para adelante, para atrás, para el costado, bueno, para abajo, luego para arriba. Pero Argentina es otra cosa. Argentina, ¿sabes lo que pasa? Porque es otra cosa, porque son varios países adentro de un país. Va a empezar por ahí. Es una sociedad que no es homogénea como la uruguaya. Entonces, son muchas sociedades metidas ahí adentro. Está el sur, el norte, lo del medio, Buenos Aires, no sé cuánto, la cordillera. Entonces, ese es un relajo bárbaro, el litoral, Santa Fe, el Cuyo, la Pampa. Todo. Y gente, digamos, de tradición cultural indígena, bueno, que es europeo, bueno, es toda una cosa distinta. Pero Uruguay no, Uruguay es un país chico, más o menos, en fin. La gran grieta, como se dice ahora, pero la gran diferencia que siempre hubo en Uruguay y se mantiene hoy, es la división entre Montevideo y el interior. Se mantiene hoy. La constante de la política uruguaya y de la política electoral es la división entre Montevideo y el interior. Ahora Montevideo ha ampliado a la zona metropolitana con Canelones. Mirá que el FA ganó 12 departamentos por primera vez. Sí, pero la coalición 12 republicana departamentos. Le da una vuelta bárbara. Entonces, quiero decir que la continuidad, yo creo que es una característica, Yo creo que es una característica de la sociedad uruguaya, cierta estabilidad. Va a haber que ponernos de acuerdo en cómo leemos el resultado electoral. Sí, claro. ¿No? Porque depende de quién hable, de qué lado del mostrador diga, bueno, ganó el Frente Amplio en 12 departamentos, es real. Después está la suma de Partido Nacional y Partido Colorado en esos mismos departamentos, ganó la coalición republicana. ¿Y eso no es real también? Y es real. También es real. Claro. ¿Y entonces? Tenemos que ponernos de acuerdo. Yo quiero leerlo. Vamos a ir con ¿puedo preguntar algo a la coalición republicana? ¿Que ambos la representan? No hay nadie representando. Acá no hay nadie representando partidos. Son sus propias opiniones. Incorporo el mensaje del 398 que dice: otra mañana, no existe el caudillo en la sociedad actual. Se convoca a figuras públicas como Blanca, Sotelo, Del Grossi. No buscan experiencias en gestión. Marínez Ovaldía también, que entró. También, exactamente. Álvaro. No, realmente yo creo que hoy para mí el aprendizaje más claro de esta elección es que tiene que nacer necesariamente de manera orgánica el lema coalición republicana. O sea, acá se cometió un error garrafal que fue la pretensión de que los partidos de la coalición por separado iban a lograr una oferta catch-all, como en la vieja época de la ley de lemas. Entonces eso era automático, pero la demostración está en que no es automático, porque tenemos un liderazgo asentado por un 44% de los votos del Frente Amplio y 4 atomizados, 2 de ellos importantes y los otros 2 muy menores, que de alguna manera ahora hay que remar por el lado de la coalición republicana para alinear a esa tropa. Claramente la experiencia demuestra que los que creían que tenían la vaca atada en todo el país, y estoy pensando sobre todo en esos liderazgos nacionalistas del interior del país. Estoy de acuerdo. Que tienen 2 facciones del Partido Nacional que compiten, entonces, entre comillas, no les sirve hablar de coalición porque en realidad el Partido Nacional... Todo eso es paparrucha, o sea, toda la razón. Ese sí, país. Se terminó ese país de los liderazgos zonales. Ahora lo que hay que oponer es
un republicanismo liberal por un lado a una ideología socialista o socializante por el otro y sintetizar en eso la gran discusión ideológica del país de los próximos años. Sí, señor. El que no entiende eso no entendió nada. Entonces yo cuando veo que se logró solo en 3 departamentos el lema coalición republicana, porque Disparate. era el Montevideo, Canelones y creo que Salto quedó ahí. Seguimos viviendo, muchos de los que creemos en el republicanismo liberal, en el país de la fantasía de pensar que la vaca de determinados partidos está atada y no es así. Claramente nosotros participamos de un momento en el cual se debate entre una concepción de izquierda, y acá sí voy a los componentes ideológicos y filosóficos que planteaba Graciano. Yo estoy un poco desacostumbrado con los debates así tan intensos, pero ya volvió mi mente a la época de Esta Boca es Mía, totalmente, donde yo mismo dije disparate de doble ancho, pero no, realmente tenemos que entender que hoy la discusión política en Uruguay está colocada en esa posición, entre los que entienden que la reforma de la seguridad social, para poner un ejemplo, era necesaria y era realmente fundamental para hacer sustentable un sistema, y los que de alguna manera traficaron con la demagogia surgida de algunos sectores radicales del Frente Amplio y dejaron como que no pasa nada. 40%, nada de sectores minoritarios. Nada de sectores minoritarios. 40%, claro. Perdonen que en mi circuito los votos blancos venían con la papeleta blanca. Los partidos nacionales, el Partido Nacional también votó la papeleta blanca. Exactamente. Por supuesto, porque hubo claramente un mensaje tan populista y tan demagógico que atrajo a la gente menos politizada. Bien. Voy a incorporar un tema más en el cierre, nos quedan 10 minutos. ¿Nos portamos bien ahora o no? Qué lástima, porque Nos yo venimos quería- portando bien. yo quería pero preguntar nos algo. portamos grita. bien. El No. profesor y la maestra nos puso gritaste orden y golpeó la mesa. golpeó la Sí, mesa no, la eso no, maestra. no, eso no. Quiero, seguramente para el jueves podamos debatir lo que entiendo son 3 a 4 fenómenos que ocurrieron el domingo. Uno es el MPP, que logró 9 bancas. Tiene el MPP la misma cantidad de bancas que el Partido Nacional. Recuperó las que había perdido a mano de Cabildo Abierto. Además, Exacto. el segundo fenómeno, entiendo, o novedad, es la de Gustavo Salle, con 2 legisladores que ingresan de Identidad Soberana, un partido que, puntos suspensivos, es difícil de describir o de adjetivizar. Un tercero que tiene que ver con Cabildo Abierto, que pasa una elección de 11 puntos a 2,4 y no tiene representación en el Senado. Manini asume la derrota en el discurso. El tema es si Manini asume la derrota por las razones correctas, digamos, ¿no? ¿Sí? Las razones que él da son las razones reales de por qué se ocurre ese terremoto en la votación de Cabildo Abierto. Y después el sí, la papeleta blanca sobre la reforma de la seguridad social y qué impacto tuvo en la elección, que yo creo que fue central, desde la opinión de quien habla. Obvio. Eso lo vamos a dejar para el jueves. Quiero plantearles ahora a ustedes que nos den su opinión con respecto a qué pasa de acá hacia el 24 de noviembre, teniendo en cuenta lo que votó el Frente Amplio, lo que votó la coalición republicana, lo del Senado, el trabajo que ya ha venido realizando la coalición para armar el compromiso por el país, ese programa del Frente Amplio que es bases programáticas, pero programa todavía no está. Sí, está, sí. ¿Qué se ve de acá hacia el 24 de noviembre? Selva. No, primero, no es cierto. Es decir, el programa del Frente Amplio está desde diciembre del año pasado. ¿Qué no es cierto? ¿Qué mentira? Que el programa está. Ese Eso- programa del Frente Amplio que no está, dijiste. Sí, porque son las Eso bases tiene mal. programáticas. No, pero además de Están la base presentadas programática, en diciembre, y en el acto de Colonia, en la Plaza de Toros, están las 48 medidas que se van a Sí, llevar son a prioridades cabo. de Son gobierno, las pero el prioridades. programa de Sí, sí, gobierno sí. Cose Es como el dijo previo a las compromiso. elecciones que no estaba presentado y que estaban viendo cuándo lo iban a presentar. No, las 48 medidas fueron presentadas, creo que el 16 de mayo. No, si me acuerdo equivoco. perfectamente, Sí. el acto de la Plaza de Toros El en acto Real de San Carlos. exactamente. Ahí se presentó el Y se programa presentó, con... pero ante la Corte en Electoral base- se presentaron las bases programáticas. Sí. Carolina Cose dijo que
no había un programa y que estaban determinando cuándo lo iban a presentar. No, yo nunca escuché eso de Carolina. Cuando te lo busco en la pausa. No importa, pero no lo escuché. Más allá pero de de eso. todas maneras, quizá lo dijo antes de que se presentaran las 48 No, medidas. lo dijo después, en una entrevista con La Diaria. De todas maneras, digo, el programa existe. Y esas 48 medidas también existen y son las prioritarias. Y después están los 5 compromisos que fija Orsi en el acto final, que debería haberlo fijado, en mi opinión, en mi humilde opinión, los debería haber fijado esos 5 compromisos inmediatamente que ocurrieron las elecciones internas. Ustedes recuerden que cuando ocurrieron las elecciones internas, las encuestadoras daban 46 al Frente Amplio. Y en algunos casos daban 47. Y después vino un proceso de bajada del Frente Amplio. Eso es tal cual. Ya que hablamos tanto de las encuestas, digo que esos son datos de diferentes encuestas que se cruzan. Equipos, cifras, usina de percepción ciudadana y opción, básicamente fueron las que cruzamos. Ahora, la pregunta que tú haces no me deja espacio para que yo haga otra pregunta que quería hacerle a quienes defienden la teoría de la coalición. ¿Será entonces, como dijo Onchaín, que ya el Partido Colorado va a dejar de ser colorado y los blancos van a dejar de ser blancos, es decir, van a colgar unos el sobre todo y otros el poncho? Los comunistas dejaron de ser Y comunistas, entonces, los demócratas cristianos dejaron de ser demócratas cristianos. Déjame hablar. Será entonces porque fueron 2 partidos que en la historia de este país estuvieron peleados con, o sea, se degollaron. A ver, yo no estoy negando la historia del Uruguay. Si alguien estudió la historia del Uruguay, mucho antes de que se hiciera el Frente Amplio, sabe que eran 2 partidos que jamás un blanco iba a votar a un colorado y un colorado jamás iba a votar a un blanco. Y en esos momentos, que cuando yo hablo de lo de la sociedad líquida, que justamente en el siglo XX se da este fenómeno de que la gente moría por el partido, moría por el lema, por la enseña. Las madres mandaban, el otro día lo contaba Margarita, cuando su abuela mandaba a su hijo a pelear, colorados ellos, contra los blancos y el nieto le decía: pero me mandás a morir. Sí, es por el Partido Colorado. Es decir, esa especie como de tradición, ¿no? De emocionalidad que llevaba al paroxismo de que se moría, se mataban por el lema, va a dejar de existir. Preciosa canción. Va a dejar de existir, ¿no? Es decir, cuando la coalición, se supone que todo eso se archiva y no existe la historia del Partido Colorado que gobernó este país mucho más que los blancos. ¿Cuántos años gobernó el país el Partido Colorado? 150. Tenemos que ir redondeando Sí, bueno. sobre esto que planteó en última instancia. Perdóname, sí. Graciano, dale. No, o sea, a ver, yo, Selva en fin, nos da una clase de historia del Uruguay. O sea, por supuesto todos sabemos la historia del Uruguay. Selva, bueno, está perfecto, pero digo, a ver, soy bioquímica ahora, pero fui maestra. Es muy emotivo dar la vida por lo que uno cree, es muy emotivo, es una cosa que llega al fondo del corazón. Todos tenemos en nuestra vida, en nuestra historia familiar, personal, tenemos momentos de profunda emoción y también tenemos momentos de razón. Entonces, si vamos a seguir en el siglo XXI, 125 años después, pensando que las cosas se arreglan en la cuchilla, degollando gente, Selva, te digo la verdad, que sería muy atrasado. Sería muy atrasado, y evocarlo como un dato de la realidad me parece que también es un error. Ahora, antes de que avances con el razonamiento, Graciano, más allá de lo que plantea Selva con respecto, más allá con respecto a lo que dice Selva, cierto es que hay colorados que le cuesta votar a los blancos, y viceversa. Por supuesto, porque ocurre, pero a ver, porque ocurre que una elección a la otra, un candidato siempre pierde votos en relación a la elección acumulativa, digamos. Pero la gente, a ver, vivimos en una sociedad democrática y libre. A nadie hay que llevarla de la cadena para que vote. Pero ¿dónde se ha visto que hay que decirle a la gente, obligarla que la gente vote lo que se le da la gana? Eso está perfecto. Nadie está planteando eso. Lo que digo es una constatación de los hechos. Y la constatación de los hechos nos lleva a lo siguiente con relación a la pregunta que tú hiciste ahora. ¿Qué vemos para el futuro? Exacto. Yo, lo personal, que veo para el balotaje. El fenómeno que no está muy bien estudiado, y mejor dicho, si se estudió, que yo creo que algo se estudió, quedó ahí medio escondido, es el fenómeno de Cabildo Abierto. Uh-huh. Cabildo Abierto, el fenómeno de Cabildo Abierto no es la caída de Cabildo Abierto, es la explosión de Cabildo Abierto de hace 5 años. Claro. Ese es el fenómeno, no la caída. Es el crecimiento explosivo. Y eso, cuando uno pone la lupa en el mapa electoral del Uruguay, y uno pone la lupa sobre dónde sacó votos el Cabildo Abierto y dónde los perdió el MPP, ve un entrecruzamiento perfecto. Sí. Entonces quiere decir que
ese voto, aunque sea contraintuitivo, porque yo sé que a mucha gente le resulta contraintuitivo, y dice, ¿cómo va a decir que la izquierda votó a Manini, que es un militar, bla, bla, bla? Porque es contraintuitivo, porque cuando se ve la política desde la academia, se olvida que hay gente que no estudió Marx, Marta Harnecker y todas esas cosas, sino que vota... Sí, Marta, a mí me hicieron estudiar Marta Harnecker en la universidad. Es un texto, es un texto. A mí me hicieron estudiar Harnecker, ¿cómo no? Pero te puedo asegurar que aprendí marxismo. Mirá, podemos un día hacer un debate sobre el materialismo dialéctico. Acá no va a ser ese debate. Acá no va a ser seguramente. Entonces voy a lo siguiente. Ese trasvasamiento de votos que hubo entre el MPP y Cabildo, esos votos volvieron de Cabildo al MPP. Así es. No todos. Bueno, muchos fueron, muchos fueron a Pedro Borraberry. Algunos fueron a Pedro. Muchos votos de Cabildo se fueron a Pedro Borraberry. La foto grande es esa. La foto grande es, gana 3 bancas Manini, pierde 3 bancas el MPP. El MPP recupera 3 bancas, pierde 3 bancas Manini. Esa es la foto. Después, si fueron de acá a Bordaberry, bueno, eso es otra discusión. Bueno, la foto es esa. Sí, pero la foto es esa. Sí, está. Entonces, a lo que voy es, ese es el fenómeno. Entonces, sacando eso, el mapa es muy parecido. Entonces, lo que pasó este domingo se asemeja más a lo que pasó en el balotaje de la elección pasada. Entonces, quizás ahora sí se va a cortar un poco la diferencia. No dudo. Sí. Yo no voy a decir que la coalición va a aumentar la diferencia. Sería una cosa, en fin, no tiene mucho sentido. Ahora, decir que el Frente Amplio va a recuperar todos los casi 100.000 votos y pasarlo, decir eso, afirmarlo, no hay puede ser que suceda. Yo no soy adivino, pero no hay base real para pensar que eso vaya a ocurrir, porque los electorados, como ya dije, son muy estables, están firmes, y es muy difícil que de un bloque pasen al otro. Y los que quedaron fuera de los bloques se neutralizan mutuamente, porque uno votará una cosa, otro votará otra, y más o menos... Yo creo que va a ser muy parecido al balotaje pasado. El oyente del 295 nos dice, claro, los comunistas y los cristianos andaban históricamente a los besos, se pregunta. Claro. Apoyándolo del tema de cómo se conforma. Hace más de 50 años. Y esto fue más de 125. Ojo, sí. No, la coalición es del gobierno anterior, disculpame. Álvaro. Yo siempre doy la metáfora del sub y baja. O sea, nosotros... tenemos izquierda-derecha y en el medio del sub y baja hay un público despolitizado que es el que si se inclina para este lado se gana acá y si se inclina para este otro gana acá. Entonces creo que Andrés Ojeda hizo un buen trabajo para inclinar ese público despolitizado hacia este lado, pero indudablemente la pésima gestión de Cabildo Abierto en estos 5 años, planteando todo el tiempo perfilismos contra la coalición a la que debió sostener y ser leal, pensando que ganaba algo con eso, hizo que ese público despolitizado pesara para el otro lado, claramente. El gran desafío nuestro es el desafío civilizatorio, es el desafío de que hace que nuestro país sea diferente a países vecinos, dado por la reforma vareliana, por la manera como se construyó ciudadanía desde el siglo XIX en este país, por la importancia del vallismo también en la difusión de la educación y de la cultura a lo largo de la historia. O sea, claramente nuestro gran desafío consiste en que ese público despolitizado, que es el que termina definiendo las elecciones, realmente se politice y asuma su compromiso de ciudadano para entender hacia dónde puede ir el país para un lado o para el otro. Ese es mi gran objetivo, y creo que la derrota del plebiscito del PIT-CNT, por suerte, va en ese camino. O sea, en el camino de decirle que no a los fundamentalismos fanáticos, a la demagogia ramplona y barata que se estaba planteando en ese plebiscito, y optar dentro de las opciones electorales que hay por caminos realmente pragmáticos y serios, lo más posible. Bueno, ¿puedo decirle algo al oyente? En 2 segundos. Que el oyente me nombre o mande decir dónde hubo guerras entre cristianos y comunistas que se degollaron entre ellos en la historia. Que me lo nombre.
Que me ponga ejemplos. ¿Querés? No, porque ¿Pero como cuántos dijo, minutos tenemos? anduvieron a los besos. ¿Cuántos Bueno, minutos tenemos? se lo estoy pidiendo al oyente, no a ustedes. Se lo estoy pidiendo al oyente. Estuvo bien. A ustedes les puso el No es a sello. ustedes. Quería preguntarle al oyente. Que el oyente lo mande. Y ahora, Limpieza, Selva, no tenemos por derecho eso a digo, opinar. Selva, decana de los debates, tira esto sobre el final del partido, el oyente que responda. ¿sabe? A las 12. Álvaro, gracias por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Selva, como siempre, gracias. Un placer, un gusto. gracias. Que pasen bien ustedes, nosotros la seguimos en un rato nada más. Y recuerden que siempre el café de máxima calidad con la mejor atención en el Palacio del Café. Podés contar con todos los accesorios y variedades cafeteras para preparar un buen café y a tu gusto. Visítanos en elpalaciodelcafé.com.uy.